Hey, ¿qué tal? Ya veis que no estoy en el set habitual, no estoy en mi casa, con lo cual no puedo hacer el vídeo desde allí. Estoy de viaje y algunos acaban de saludarme al acabar una conferencia que acabo de dar en el Advanced Factories aquí en Barcelona, y como me voy ya para otro lugar, pues aprovecho y os hago esta pequeña introducción al vídeo de hoy. Lo primero es que todo el mundo está hablando de la inflación, todo el mundo está hablando de ese 9,8, están todos como muy sorprendidos, parece que les ha pillado por sorpresa, no lo entiendo, todos los medios, todas las tertulias están hablando de esto, parece que bueno, que tienen que opinar todos. Yo no voy a hacer una reflexión sobre la inflación hoy, ya la hemos hecho muchas veces, en este canal tenéis un montón de vídeos al respecto. En todo caso, oye, cuando acaben, cuando ya pues hayan llegado a conclusiones, igual decido hacer alguna cosa y que podamos comentar todos sobre la inflación. Le vais a escuchar a gente decir que estamos en hiperinflación, cosas así. Oye, de hiperinflación nada, la hiperinflación es otra cosa, pero es una inflación de 3 pares de narices, eso está claro y ya lo hemos explicado muchas veces. También es interesante, o será interesante, ver cómo dentro de un tiempo, cuando descubran que el crecimiento al 3-4% no genera empleo, y como no genera empleo se estanca la economía, y si se estanca la economía entramos en esta inflación, por mucho que digan de que es imposible cuando creces al 3%. Crecemos al 3% básicamente porque 3-4% porque rebotamos por inercia de una caída del 10,8 en España, y en otros países de Europa también. Es evidente que bueno, que eso es así y que no van a introducir el término esta inflación hasta dentro de unos meses, con lo cual, bueno, tenemos un tiempo para seguir nosotros teniendo la sensación de que esto ya lo sabíamos, que no sé si es una ventaja o no, pero por lo menos ya lo sabíamos. Os dejaré hoy pues dos contenidos. Uno es la intervención que tuve ayer en el programa de Carlos Herrera en la COPE sobre el antiplan, que yo así es como lo denomino, de choque contra la guerra de Ucrania del presidente y del gobierno español. Es una intervención pues que más o menos explica algunas impresiones. También un pequeño fragmento en Televisión Española hablando de algo parecido. Como veréis, yo más o menos digo lo mismo en todas partes, por lo menos en los sitios donde me invitan. Ahora ya pues hay algunos sitios que han decidido ya ni llamarme, no les interesa mi opinión, o no les interesa que mi opinión hoy en día se escuche en algún sitio determinado. Pero bueno, a mí realmente me da bastante igual. Tengo otra vida más que los medios. Y la cuestión es que si queréis detalles, si queréis un poquito más de detalles sobre este tema del plan de choque, el antiplan de choque del gobierno, os recomiendo que veáis este vídeo, que lo grabé ayer, que lo subí muy tarde por culpa de la conexión que tenía el AVE y toda la historia, con lo cual el vídeo se subió muy tarde y a muchos de vosotros seguramente no lo habéis podido ver. Os recomiendo que lo veáis y que ahí básicamente se detalla al máximo, bueno, de la manera más interesante posible o con más detalle posible todos los elementos de ese plan. Ahí es donde defino exactamente lo que significa ese plan, lo que va a repercutir ese plan, las consecuencias que va a tener. Y una cosa muy importante, y es que si ese plan es un plan de choque contra los efectos de la guerra de Ucrania y se plantea solo en 3 meses, lo primero es que no es contra las consecuencias de la guerra de Ucrania, porque eso probablemente a lo que están atendiendo es a la inflación, precisamente lo de hoy, y a otras que irán viniendo, y al estancamiento de la economía, y al coste energético, y a ese estrangulamiento de la cadena de distribución global que se sigue produciendo. Entonces todo eso no va a acabar en 3 meses, los 6.000 millones que le van a meter a esta historia, vamos a ver cómo lo replican después, si son capaces de ya no poner más o van a tener que seguir poniendo, y si van poniendo hablamos de 24.000 millones en un año, y eso ya son palabras mayores, y ya hablaremos de quién paga todo eso y cómo se paga cuando Europa decida no comprarnos, de hecho así es como lo han dicho, no comprarnos más deuda. Ya veremos. En todo caso, os dejo esos 2 elementos, esos 2 contenidos, que los disfrutéis, sobre todo también darle al like, os suscribís y toda la película esta que os animo a hacer para que el algoritmo potencie estos vídeos, que hombre, cuesta hacerlos. Uno le dedica y le pone toda la pasión y la ilusión posible, y la verdad es que hoy, pues al acabar la conferencia, cuando se han acercado pues personas que seguís el canal y que, bueno, la verdad es que es muy, muy gratificante, estimulante, y la verdad es que a uno le hace realmente feliz veros y saludaros. Nos vemos al final de estos 2 contenidos y os comento una cosa más.
Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional y además miembro del grupo de investigación de Nueva Economía, la Universidad Politécnica, su opinión sobre lo que conocemos de este plan. ¿Qué tal, Marc? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marc, la generación de oportunidades, 16.000 millones, etcétera, etcétera, ¿es la receta adecuada para generar oportunidades, crees? A ver, lo primero que tendríamos que atender es que para este gobierno el problema va a durar 3 meses. En principio esto va a durar 3 meses, ya sea la guerra o ya sea la inflación, que es lo que realmente se está atacando. Es decir, el problema no es la guerra, sino que la guerra genera una inflación, o por lo menos ellos así lo estiman, que va a ser incontrolable o va a ser muy alta. Con respecto a eso, pues bueno, todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. La inflación probablemente dure todo el año, ¿no? Por poner poco. Entonces, estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones. Que eso es el 2% del PIB. Eso para empezar, porque si no, a partir del 30 de junio, sálvese quien pueda. Y eso, pues en principio, no es lo que se pretende. Pero el problema de todo esto es que está sobre todo en 2 ejes, uno el regulatorio y otro en el presupuestario, y en el regulatorio es un ataque absoluto a la libertad de precios, a la libertad de ejercicio. Es decir, si te prohíben los alquileres un 2% o incrementarlo un 2%, problema para el arrendador. O sea, de momento el que no va a poder soportar los incrementos de precios, ya sabemos quién va a ser, los arrendadores, que no todos los arrendadores son grandes empresas, es que hay gente muy normal y gente muy sencilla que tiene a lo mejor un piso más que no va a poder incrementarle y va a tener que afectarse él sobre la inflación. El tema de que se controlen precios ya sabemos que sale mal, siempre ha salido mal. Lo único que genera es una escasez de oferta. Al final la demanda se mantiene y buscan las cosas en otro lugar o más caras. Eso de que no se pueda despedir en el ámbito regulatorio, pues también es un problema, porque básicamente ampliar los ERTEs y socializar las pérdidas de las empresas en todos los ciudadanos, pues hombre, tampoco parece una grandiosa idea, sino que simplemente es pasarle el problema al siguiente. Y la limitación de precios en la electricidad es que no se sabe nada más. Con respecto al hecho presupuestario, que es el otro gran eje, pues yo te diría que básicamente los 6.000 millones, porque los otros 10.000 millones, como habéis dicho muy bien, son básicamente créditos que ya veremos quién los quiere pedir, porque esto de, no, usted tiene en disponibilidad 10.000 millones más en ICO, pero es que hay muchas empresas que la verdad es que no tienen ningún interés en pedir ningún crédito más, ¿no? Pero la rebaja fundamentalmente de electricidad, el tema del bono social, el aumento del 15% del impuesto mínimo, todo esto al final va a deuda. Esto va a ser muy difícil de gestionar a partir del 30 de junio. Claro, es decir, mucha subvención, líneas de crédito ICO, que, bueno, también cobra el gobierno los intereses de los préstamos, y sigue cobrando los impuestos en la gasolina. Yo recaudo, y de lo que recaudo te doy un poquito. Pero ¿sí? Rebajar los impuestos, rebajar IVAs y otras cosas, ¿supondría a lo mejor tener que tocar el gasto? Es que yo lo que creo debería, pero el problema es que como este gobierno está trabajando desde un punto de vista muy cortoplacista, de hecho lo está haciendo toda Europa. Parece que cada vez que se reúnen en sus meriendas estas que tienen, lo único que se les ocurre es lo más cercano posible, porque su manera de pensar, su manera de ver es extremadamente cortoplacista. Pero vamos a ver, ¿por qué no se tocan los impuestos encadenados? Que yo les explico lo que son. Los impuestos encadenados que están en el combustible, por ejemplo, hubiesen atacado ligeramente y sin tener que pedir explicaciones a nadie, porque es una decisión que se puede tomar desde el punto de vista nacional. Significa que de 100 euros que uno compra gasolina, cuando tú estás pagando gasolina o gasoil 100 euros, 50, pongamos el caso, son impuestos y los otros 50 son el combustible en sí, con sus derivados de distribución, lo que sea. Pero sobre esos 100 se aplica el IVA. Es decir, sobre los primeros 50 que ya son impuestos, le metes además un 21% de IVA, lo cual son impuestos encadenados. Yo les llamo a estos requete impuestos, que de alguna manera habría que... Entonces, esto lo podían hacer ellos. Y la segunda, que es la de deflactar el IRPF, es decir, si tú tienes una inflación que está por encima de lo previsto, y de lo previsto en presupuesto y de lo previsto impositivo, y le estás aplicando el incremento a todos los impuestos de todos los ciudadanos y de todas las empresas, puedes deflactarlo como se ha hecho siempre y como han hecho otros países. Y a partir de ahí no hace falta que te montes una película inmensa con los dirigentes del IBEX, porque no es necesario, si es que al final era muy sencillo. El problema está en que cómo piensan, en este caso, cómo piensan financiar estos 6.000 millones, que como te decía antes, se pueden convertir en 24.000 millones.
Claro. Como no sea con deuda, no hay mucha. O sea, es que no hay muchas fórmulas. Si hablamos desde un punto de vista liberal, estaríamos hablando de recortar gastos. Si estuviéramos hablando desde una óptica socialdemócrata, incrementar impuestos. Son 6.000 millones. Y lo que intuyo, o por lo menos lo que se percibe, si miramos al detalle ya lo que se ha publicado, es que detectaremos que en las partidas de estas grandes ayudas, tanto presupuestarias como regulatorias, aparecen dos epígrafes muy curiosos. En la de la semana pasada, cuando hablaba de los camioneros, aparecía una cosa que eran 150 millones de euros a la digitalización. Ojo con eso, ¿eh? Y en los de ahora aparecen 1.000 millones para la ciberseguridad. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Quiere decir, básicamente, que estos son fondos Next Generation, es decir, que van a trincarle a los fondos Next Generation, que en este caso Nadia Calviño ha exigido ya urgentemente 12.000 millones, para esta historia. Lo van a vestir y se van a gastar los fondos que iban a transformar nuestra economía en llegar a la siguiente etapa. Ya. Bueno, conoceremos los detalles a partir de la rueda de prensa de hoy y tendremos más material, pero ya tenemos una idea que nos ha dejado Marc Vidal. Marc, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Feliz martes. Un placer, Carlos. Un abrazo a todos. Chao. Vamos, comentarios, Marc. No, es que hay muchísimo, pero bueno, vamos a centrarnos en algo. Para que puedas elegir. Por una parte, recordemos que este paquete son 16.000 millones, pero que solo son 6.000 que van en ayudas directas, pues se prevé así, los otros 10.000 son, si quieres pedir un crédito, te lo van a conceder, básicamente. Es decir, empresas que tienen problemas ahora mismo para pagar, no sé cuántas ganas tienen de tener un crédito añadido, pero en todo caso tendrán disponible. Los 6.000 millones, importante de que esta vez sí funcione, porque ya tuvimos ayudas directas. ¿Os acordáis los 11.000 millones que se dijeron durante la pandemia? Solo 1 de cada 4 euros han sido colocados. Hay comunidades autónomas que ni el 74% de las peticiones que hubieron se pudieron entregar, es decir, no ha llegado. Y el problema de estos 6.000 millones y del tiempo en el que se piensan gastar es que vamos a corto plazo. Y esto está claro, es evidente. Vamos a intentar solucionar un tema puntual cuando el problema es mucho más estratégico. Imaginaos, por un momento, de que estos 6.000 millones no logran sufragar el problema que tenemos, porque aunque sea por la guerra, el problema de la guerra lo que va a hacer es estimular la inflación. Y lo que atacamos es la inflación. El problema es la inflación. La inflación se va a alargar mucho más que la guerra, mucho más que el 30 de junio. Si eso se alarga más, son 6.000 millones cada 3 meses que hay que ir poniendo, porque no los vas a poder quitar de golpe. Si tú sumas 6.000 millones cada 3 meses de gasto directo, son 24.000 millones al año, el 2% del PIB. Quiero saber cómo la deuda pública española, que a partir de junio ya no tiene comprador, acordaos que ya no tiene comprador a partir de junio, ¿cómo vamos a sufragar esto con la prima de riesgo subiendo? Vanessa. Yo creo que tú has dado con un quiz de la cuestión, es el corto plazo. Es decir, si las ayudas, el problema no es cuánto se invierte o qué ayudan, sino cómo se hace y en cuánto tiempo. Y es que hay no uno, sino la mayor parte, o sea, la mayoría de los sectores de nuestro país necesitan esas ayudas ya y necesitan notarlo ya. Pasa que se podría dar un detalle muy pequeño, muy corto. Se podría, en lugar de poner dinero sobre la mesa, había una fórmula que el gobierno no ha querido aplicar y es eliminar impuestos encadenados y deflactar el IRPF. Significa que cuando pagamos 100 euros de gasolina y 50 son combustible y 50 son impuestos, sobre esos 100 se vuelve a aplicar el IVA. Eso se llama requeteimponer. Solamente habiendo quitado que el IVA se aplicase solamente al combustible en lugar de también a los impuestos, bajas el IVA directo, o sea, bajas la imposición que tiene esa gasolina casi a la mitad del IVA. Es decir, un 9,5, un 10%. Y no se ha hecho. Y deflactar el IRPF significa que la gente que ahora tiene que pagar más, se le puede deflactar el IRPF para que paguen un poquito menos con respecto a lo que iba a pagar antes. Tú una cosa antes que habían 6.000, no te corrijo, no son ni 6.000, son 5.000, porque otros 1.000 son de un apartado que había por allí, de no sé qué, no sé cuánto, o sea que los 10.000 son de ICO, como tú bien dices, y los otros 6.000, 5 son y 1.000 por aquí. Bueno, espero que os haya gustado estos contenidos enlatados, tanto de radio como de televisión, que hayáis visto o hayáis recuperado el vídeo de ayer sobre el antiplan del gobierno y ese antiplan de choque, pero también os quería decir que el próximo vídeo no va a ir de inflación, tampoco, no va a ir de economía tradicional, voy a intentar acabar lo antes posible el contenido que estoy ahí rematando como puedo, porque precisa de bastante investigación sobre el uso alternativo de las criptomonedas, más allá del hecho especulativo, más allá del hecho de la propia inversión, sino para qué están siendo utilizadas, que creo sinceramente que se explica poco o se comenta poco. Sinceramente creo que es importante que aquellos que consideren que la Web3, el ámbito descentralizado de las finanzas, todo lo que tiene que ver con ese nuevo escenario tecnológico que va a vincular nuestros activos, pues también contemple, se sepa, tenga percepción real
de que con las criptomonedas, con el blockchain, se están haciendo cosas muy interesantes que seguramente son las que van a determinar el futuro de todo ello. Es mucho más que simplemente una moneda digital, una moneda criptográfica, es mucho más todo ese mundo, y creo sinceramente que para luchar contra esa especulación que se transmite solo en el ámbito de las criptomonedas, habría que explicar que son muchas más cosas, seguramente porque la tecnología blockchain lo está permitiendo, pero eso es lo que voy a intentar rematar, acabar en el próximo vídeo. Por eso, como os decía antes, sobre todo suscribiros y dar a la campanilla, porque si no, no te enteras de cuando subo el vídeo, y sobre todo, oye, no te enteras a tiempo del directo de cada lunes, que siempre llegáis tarde algunos, y porque no le disteis a la campanilla. Así que es muy fácil. Oye, la verdad, venga, siempre informados, siempre con sentido crítico sobre las cosas que pasan, para afrontarlo con energía. Por eso aquí seguimos.